Te doy la bienvenida a Yoga Conciencia Viva. Historias de vidas maravillosas y conscientes que empezaron en el mat de yoga. Sumérgete en relatos inspiradores de personas que han experimentado cambios profundos en sus vidas a través de la práctica del yoga. Descubre cómo el yoga va más allá de las posturas, convirtiéndose en un camino hacia la autenticidad, la paz interior y conciencia. Cada episodio es una invitación para explorar el viaje interior, a conectarte con tu ser más profundo y a descubrir el potencial transformador que reside en cada uno de nosotros. Prepárate para dejarte inspirar, motivar y conectar con la magia del yoga. Esto es Conciencia Viva, donde la vida se transforma. Hola, bienvenidos al segundo episodio de Yoga Conciencia Viva. Primero, quiero agradecer a todas las personas que escucharon el primer episodio, me contaron que les gustó y hasta me preguntaron cuándo salía el segundo. Y esta vez tuve una conversación muy especial con May Cifuentes. Ella es una profe en Medellín y desde el primer momento recibió mi invitación con mucho amor y apertura. Algo chistoso que pasó el día de la grabación es que justo ese día donde íbamos a grabar había una clase de rumba. Entonces se pueden imaginar el parlante a todo volumen, las personas gritando. Bueno, tuvimos que caminar un poco como buscando un lugar más silencioso. Lo pudimos encontrar y afortunadamente pudimos grabar el episodio. Sin embargo, el audio quedó con un poquito de ruido. Pero bueno, espero que me puedan disculpar por eso. Bueno, como les decía, May es una profe de yoga en Medellín. Y en el tiempo que compartimos grabando el episodio pude vislumbrar que ella es una persona sumamente especial. Es muy amorosa, respondió mis preguntas con total apertura y su sabiduría resalta a la vista. Después de esta conversación me sentía muy feliz, con el corazón llenito, como calentito, con mucha felicidad y bueno, espero que también ustedes reciban como toda esa energía tan bonita que tiene May y que también les guste mucho el episodio. Bueno, sin más preámbulo, aquí les dejo la conversación. Muchas gracias por escuchar. Hola May, buenos días. Te agradezco mucho por aceptar esta invitación. Muchas gracias, Mafe, por invitarnos, por expandir conciencia, por llevar este conocimiento que podríamos decir sabiduría, ya que viene de seres humanos a tantas personitas que se conectarán con este proyecto lindo. Muchísimas gracias. Quisiera que porfa te presentes, qué haces hoy, bueno, de lo que quieras compartir. Bueno, yo, como les decía, mi nombre es May Cifuentes, soy profesora de yoga con énfasis en Ayurveda y terapeuta en masaje tailandés. Practico yoga hace más o menos 11 años y soy profesora hace más o menos 4 años y medio. Actualmente me dedico 100% a compartir y a seguir estudiando, indagando, recibiendo la práctica en este momento desde un enfoque ayurvédico, desde la comprensión de la naturaleza individual de cada ser para ese servicio en ese tejido mayor. ¿Cuál fue ese primer contacto que tuviste con el yoga? Hace 11 años más o menos. Bueno, ese primer contacto fue muy especial. Yo iba a terapia donde mi psicoanalista y cualquier día él me dice como, tengo un grupo de estudio, te invito si quieres, y yo, ay bueno, súper, qué rico. La verdad es que yo desde chiquitica he sido súper nerda, me encanta estudiar, sí. Y sobre todo he tenido una fascinación por el estudio y la ciencia del ser, por la fundamentación energética y todo lo que nos compone. En este grupo conozco a quien fue mi primer profe de astrología y quien me trajo al yoga. Con él estuvimos estudiando la carta y me decía muy especial, nunca lo olvido, que habían aspectos favorecedores para el estudio filosófico de la vida, del yoga, y bueno, empieza a abrir como camino, y cualquier día me dice como, te invito para que vamos a la Gran Fraternidad, allá fue donde yo empecé a estudiar, pues a escuchar unas charlas, a estudiar temas de la vida. Y yo, bueno, ok, vamos. Yo súper curiosa, ascendente Acuario, pues mejor dicho, con todo el deseo de comerme el mundo, el conocimiento. Llegué desde la curiosidad y no llegué puntualmente al Hatha Yoga, llegué al Jnana Yoga, ¿no? Entonces llegué, fue a escuchar,
escuchar de la filosofía, diferentes vertientes, llegué a leer textos, a conocer tradiciones, incluso un proceso muy, muy complejo ahora, ¿no? Como desde lo que se manejaba en este grupo, no conocía ni siquiera las posturas. Okay. Y así estuve un tiempo, unos años, ¿no? Solamente como estudiando textos de Babaji, Paramahansa Yogananda, una línea no tan desde el ámbito Bhaktivedanta, sino un poco más impersonal. Y me conecto con el Kriya Yoga, que es el yoga que nos invita a la purificación desde el cuerpo, la mente, los sentidos. Y ahí hago match perfecto durante el resto de mi vida, decía yo. Me conecté muchísimo, establecí una práctica bien intensa alrededor del Kriya y alrededor del estudio de la filosofía de esta vertiente fundamentalmente. Ahorita tú mencionaste que desde siempre tenías esa curiosidad sobre el ser, como mucho antes de eso. Pronto me puedes contar un poquito más sobre eso, como por qué siempre ese interés en ese tema. Pues ve, así como visto desde un lugar muy de acá, no podría decirlo exactamente. Yo provengo de una familia que es tradicionalmente católica. Okay. Aunque mi abuela es muy religiosa y fue quien me crió, el resto de mi familia no tanto. Sin embargo, desde muy pequeñita yo siempre mostré inclinaciones hacia el estudio de lo espiritual y lo religioso, no solo lo espiritual. Las religiones me llamaron muchísimo la atención y cuando tenía como 9 años hice la primera comunión y me quedé monaguilla. Me quedé monaguilla mucho tiempo, me dediqué o sea, yo era la niña rara, yo me iba los fines de semana a la iglesia a estudiar pues como la Biblia literalmente, me conecté con personas que sabían muchísimo de la religión católica y luego llegaron otros conocimientos de una manera muy, por decirlo así, casi que álmica, casi que predestinado, conocimientos que luego me invitaron a estudiar un poco la cábala, la gnosis, bueno, diferentes escenarios religiosos que incluso dentro de la misma práctica del yoga también he tenido la oportunidad de verlo desde el bhakti y toda la forma devocional. Y la verdad es que me encanta, más allá de decir practico una u otra religión, es que siempre estuve inclinada a conocer sobre estos temas, a indagar, y algo muy relevante cuando nos acercamos al mundo de la religiosidad, creo yo, a discernir, ¿no? A observar. Tuviste siempre esa predisposición y también de pronto el contacto con la abuela, como con su práctica, ¿te inspiró un poco? Pues la verdad no era como que me encantara por cómo mi abuela lo hiciera, sino que fue algo supremamente intuitivo. En el yoga hablamos de los procesos de samskaras, ¿cierto? Y el proceso karmático de las personas, y yo siempre le atribuyo esta inclinación hacia el estudio de lo religioso, la teología y la espiritualidad, que es algo que puede ir de la mano y puede que no, a una memoria que no puedo explicar desde ahora. Mi primer contacto de chiquita fue con el Maestro Jesús y yo adoraba la imagen del corazón de Jesús, me encantaba, le pedía a mi papá y a mi abuela que me la pusieran, o sea, me gustaba muchísimo. Entonces creo yo que es más como una memoria de otro lugar, y obviamente pues mi abuela se entusiasmó, la monja de la familia, y me metía mucho más pues en el cuento. ¿En qué momento decidiste ser profe o formarte para ser profe? Yo decidí formarme como profe porque llega un punto en la Gran Fraternidad, bueno, allá no se estudia el Hatha Yoga, que el Hatha comprendido desde Vinyasa, Ashtanga, bueno, como la parte de Raya, ¿no? El Asana, como de una manera igual a otras escuelas, sino que se hace como un pre-yoga o una conexión con el cuerpo, pero es mucho más energética, ¿no? Por los kriyas y demás. Yo empecé a sentir como la necesidad de conectarme más con mi cuerpo. Además de eso, siempre fui muy deportista y empiezo a conectarme con el deseo. Fue un deseo súper latente de vincularme mucho más con mi cuerpo. Yo tenía múltiples lesiones a nivel fisiológicas y empiezo a investigar, y ahí me salgo de la Gran Fraternidad
y me introduzco en una escuela que es un poco más, por decirlo así, no sé, laica, o sea, independiente, Sí. donde empiezan a enseñar el yoga, pero desde la visión ayurveda. Realmente no lo hice con la intención de ser profe, Okay. ¿no? Fue más como para mí, para mi proceso. En ese momento yo recién tengo a mi hijo y sentía un llamado muy, muy grande a establecer esa vinculación de cuerpo, contexto filosófico al proceso de crianza. Entonces digo, necesito estudiar esto, quiero estudiar esto un poquito más a profundidad, quiero también ver qué más hay, ¿no? Pues Sí. porque finalmente en una fraternidad es lo que comparten solo en la fraternidad y nada más es válido. Y en medio de estar estudiando, de estar muy involucrada en el proceso desde la práctica personal sobre todo, comienzan a llegar núcleos, personas como por favor nos compartes estos tips o nos puedes dar esta clase en la gran fraternidad. También me ofrecen como empezar a dar unas clases de pre-yoga y me empiezo a conectar con eso tan mágico que es la transmisión, porque yo no creo que enseñemos realmente mucho, la transmisión y el compartir. Y bueno, ahí decido empezar a hacerlo parte de mi vida profesional, además de mi vida personal. ¿Cómo describirías tu vida antes del yoga y con todas las herramientas que te brindó y que de pronto incorporaste en tu vida, cómo la cambió luego? Yo creo que ese es el punto más importante del para qué, ¿no? Antes de llegar al yoga, en cualquier esencia pues que hubiese llegado, yo yo crecí en un contexto de muchísimo abuso, de muchísima violencia física, psicológica, es supremamente complejo. Y si bien tenía esta inclinación por el estudio de la religiosidad, y aunque lo hacía de una manera informal, porque no era una manera comprometida, era más una curiosidad que cualquier otra cosa, todos estos procesos en ese contexto que mencionaba se volvieron procesos donde me llevaron a ser personas que buscaba constantemente ser rescatada, ¿no? Entonces me ponía en un estado todo el tiempo de un poco de víctima, que no quiere decir que no haya sido difícil, que no quiere decir que no haya sido real, fue real, fue difícil, eso pasa en la vida real, el yoga no lo elimina, eso hace parte de... Así es. Pero sí fue también como empezar a ver el otro lado de estar en ese contexto, ¿no? Entonces todo el tiempo estaba buscando ser salvada por mis relaciones, por mis amigos, por cualquier persona que se pareciera. Desde ese lugar de fui abusada, viví en un contexto de abuso. Entonces cuando empiezo el proceso de yoga, yo creo que yoga lo que hizo fue develarme, fue mostrarme ego, fue mostrarme herramientas, fue mostrarme esencia, y fue sobre todo hacer un proceso de autoaceptación y muy, muy, muy importante de resignificación de esos contextos. Yo creo que la mayoría de personas llegamos al yoga pues a partir de una crisis física, emocional, energética, como la queramos llamar, pero en este caso para mí el regalo más trascendental que me ha dado la práctica, y va a sonar un poco ambiguo, pero es lo que hay, fue enseñarme a ser responsable de mi proceso de vida. O sea, hay un asunto también ahí con el liderazgo, no solo con el hecho de vine en un propósito de sanarme, porque esto lo quiero aclarar y me gusta decirlo mucho, y es: el yoga no te va a salvar. El yoga no nos salva. O sea, el yoga no va a eliminar tu contexto de vida, el yoga no va a eliminar eso que tú percibes como limitaciones, ¿no? El yoga te va a dar herramientas para que tú desde tu disposición observes qué puedes hacer con ese contexto. Y aclaro, no romantizo, no quiere decir que el contexto sea sencillo, de primera mano lo sé. Entonces yo creo que fue un asunto de develación, de autoconocimiento, y ese autoconocimiento no solo con lo hermoso, también con lo terrible, con lo que no quería ver de mí, ¿cierto? Porque a veces cuando somos víctimas nos quedamos solo en el fui víctima y no nos damos cuenta que también creamos la expansión de esa violencia, ¿no? También las herramientas para bueno, esto es lo que hay, ¿qué vamos a hacer con esto? ¿Y qué significa este drama de la vida que viene a entregarme y que puedo tomar de este contexto para crecer, para inspirar, más que para buscar todo el tiempo salvar? Yo creo que eso también ha sido clave.
no nos salva ninguna herramienta, ¿cierto? Sino es nuestra disposición y nuestras ganas de cambiar nuestra vida, percepción, lo que no queremos para nuestra vida. Y ayer estaba leyendo un libro, el Eneagrama. Entonces ahí había una frase que me llamó mucho la atención que decía, lo que nos mantiene despiertos es nuestro compromiso a transformarnos. Entonces, lo que tú decías también, tenemos las herramientas, cualquiera que sea, pues aquí estamos hablando del yoga. El yoga por sí solo no nos va a salvar, como tú lo dices, sino que es nuestra disposición a ser conscientes de qué es lo que queremos transformar. Eso es como nuestro propósito o nuestro trabajo. Sí, porque finalmente esto es una práctica, a la vez un estado, ¿no? Es muy profundo. Yo creo que definir el yoga, no me alcanzarían las horas de este podcast para definir. Sí. Definir el yoga es una cosa demasiado profunda y compleja, pero dentro de él, concebirlo como una herramienta, ¿no? Es un camino de múltiples herramientas. Y cuando lo vemos desde ese lugar, podemos servir al proceso del yoga, porque también servimos al yoga, no solo el yoga nos sirve a nosotros, también servimos al yoga, y también desde ahí empezamos a tomar un contexto real. Algo muy importante es dejar de pensar que la espiritualidad, el yoga, el mindful, o todo lo que ustedes encuentren en la vida va a emancipar nuestra vida. O sea, no, vamos a tener que transitar nuestras oscuridades, nuestras sombras, nuestros miedos, nuestros contextos que siguen siendo mentales. Y por eso esto es una práctica, y lo dice el maestro Iyengar, yoga es el estudio del ser hacia el ser y a través del ser. Esto es una práctica todo el tiempo del yo con el yo. Y cuando nosotros estamos con nosotros mismos, en ese yo con yo, es que podemos realmente desde ese lugar honesto, que mira que también es estamos hablando casi que de los principios del yoga, ¿no? Honesto, satya, ¿cierto? Presentarnos ante el mundo de una manera más coherente, porque ahí es donde cambia. Si yo me responsabilizo de mí, si finalmente esto es unión, fundamentalmente unión con quién, ¿no? Contigo mismo. Porque si no estoy en esa unión y en esa honestidad conmigo, ¿cómo lo hago al mundo? Y si me responsabilizo de mí, pues por supuesto sería una persona socialmente más disponible, más responsable y quizás más coherente. Claro, cada uno en su contexto personal, porque no es igual para todos. Lo que conocemos con las asanas, la respiración y la meditación, es una oportunidad para estar con nosotros mismos, porque nosotros mismos somos los que nos enfrentamos a las posturas y entonces cómo la enfrentamos, de pronto no somos capaces de respirar mucho, entonces ese enfrentamiento a estar con uno no se da en muchos lugares, ni en muchos contextos, como que siempre estamos afuera, estudiando, en el trabajo, pero ese estar con uno, que es uno de los regalos más bonitos que tiene el yoga. Es que es un espacio honesto, claro, por supuesto que todo se ve en el proceso, ¿no? Conozco muchas personas que también incluso llegamos a este punto de encontrar en la espiritualidad un escapismo de nuestra realidad, bueno, ¿no? También, ¿cierto? Sí. Pasa. Sí. Pero como lo hablaba con un amigo que quiero muchísimo hace unos días, al final de cuentas el mat, los libros, ¿no? El altar va a ser el lugar, el cuadrilátero de entrenamiento, pero donde vamos a poner en práctica nuestro estado mental, nuestro nivel despierto o no, nuestro lugar, nuestra disposición interna en la vida, ¿no? La cotidianidad. Entonces ahí es donde empieza a resignificarse un montón, este montón de cosas que uno ve en el marketing actual, en la comercialización actual del yoga. Al final de cuentas nos prepara mental, emocional, fisiológicamente para el proceso de la vida, si así lo queremos ver, ¿no? Y claro, si lo queremos ver desde otro lugar, pues también está perfecto, pero bueno, yo lo veo así y es pues lo que realmente he encontrado a través de un sinfín de asuntos, ¿no? Presencia, autocuidado, conexión con mi cuerpo. Yo pues por mis procesos de trauma me disociaba muchísimo de mi cuerpo, muchísimo. Y por eso agradezco haber llegado también al Raya Yoga, no haberme quedado solo en la filosofía, porque yo necesitaba pasarlo por la experiencia de mis lesiones, de mis condiciones médicas, que ahorita siento que soy una persona muchísimo más saludable a nivel fisiológico, pero en el pasado no era así, ¿no? Había un proceso muy grande de somatización, de miedo, dolor, de victimización, y ahorita se trata
quizá no es como lo que uno espera escuchar, pero se trata de empoderamiento, más de consentimiento, más de darme el permiso, más de mimarme, de cultivarme. Y eso es un verdadero asunto de responsabilidad. Sí, porque nadie más lo va a hacer por nosotros, ni ninguna herramienta lo va a hacer por nosotros, es uno mismo hacer el trabajo. Sí, ningún taller de fin de semana, ninguna clase de 5 horas, ni de 1, ni de media, todos suman, son herramientas, pero ahí estamos nosotros despertando ese poder, ¿no? Tapas, que es el ardor, también la disciplina, no desde el autoflagelo, pilas, o del me hago daño y me sobreexijo, sino desde el a dónde estoy encauzando mi proceso, mi práctica física, personal, emocional, espiritual, como cada quien lo pueda vivir. ¿Crees que el yoga es una herramienta para el desarrollo personal? Bueno, yo creo que ese no es su propósito central. Sin embargo, sé que es un beneficio colateral. Es decir, el propósito central de yoga no es darnos músculos fuertes ni articulaciones sanas, ese no es el propósito central, pero el beneficio está intrínseco a la práctica de yoga, lo mismo el crecimiento personal. Creo que lo da, lo cultiva, lo promueve, brinda las herramientas, sobre todo porque cuando estamos en un espacio de autoconocimiento, pues en sí ya estamos creciendo personalmente y a nivel social, y siento que eso va a estar siempre en el proceso de la práctica. ¿Cuáles son esos elementos que son más importantes en tu experiencia? Esto no está tallado en piedra, esto es de un ser humano cualquiera, común y corriente, no lo dicen los textos sagrados, lo digo yo desde un lugar de mujer, mamá, persona, amiga, hija. Yo creo que los elementos más importantes para que el yoga nos apoye, nos provea y se sientan sus beneficios de crecimiento personal, fundamentalmente uno es un estado de disposición. Sea cual sea la intención con la que lleguemos a la práctica, debemos trabajar fuertemente en cultivar humilde en nosotros, un estado dispuesto, porque la práctica nos sorprende. Entonces, si no estamos dispuestos, como difícilmente lo vamos a ver. Es un estado de disposición para reconocer que quizás llegamos con una intención, pero surjan un montón de cosas más. Y eso es hermoso, o sea, no deja de maravillarnos todo lo que sucede cuando estamos en ese lugar mental, porque sí es un lugar mental. Así es. Segundo, recordar que esto más que una práctica deportiva o física, es una práctica espiritual. Y eso nos invita a viajar a campos de exploración mental, comportamental, emocional, energético incluso, ¿no? Entonces, cuando tenemos esa conciencia, ya empezamos a resignificar eso que hacemos. Y tercero, el para qué. Yo siempre hablo del para qué, yo creo que me van a conocer como May para qué, pero es preguntarnos constantemente para qué practico. Eso nos va a evitar un montón de asuntos, lesiones, depresiones, nos van a evitar esos estados de inseguridad, de comparación con el otro, si este es mejor, yo soy mejor, ¿qué tengo que lograr? Más bien, yo creería que es que tú te sientes tú contigo muy, muy, muy honesto y te preguntes, ¿para qué voy a practicar? ¿Para qué voy a hacer asana? ¿Para qué voy a cantar mantra? ¿Para qué voy a hacer pranayama? ¿Para qué voy a hacer swadhyaya? ¿Para qué voy a hacer pratyahara? Entre tantísimas herramientas, porque eso es otra cosa, hay muchos tipos de yoga, culminando como en lo más importante para seguir en ese crecimiento, ser humildes para leer lo que realmente me cultiva a mí. Porque a veces también pasa que tenemos una idea muy específica de cómo tiene que ser una práctica y bueno, desde Ayurveda y Yoga nos invitamos a mirar esto más como un soporte para la vida y nosotros servir a ello que como una carga o una finalidad. Entonces, como ser súper honestos. Por ejemplo, yo les soy muy honesta, cuando llegué al Hatha Yoga me empeliculé impresionante con el Vinyasa, pero impresionante. Chicos, me enfermé mucho, o sea, muchas cosas, pasaron cosas, me dio una depresión fuertísima siendo profe. Yo estaba súper loca, súper rayásica con un montón de cosas. Y luego tuve que cultivar ese estado de humildad para reconocer que bueno, para mi tipo de cuerpo quizá no era lo mejor, que quizá necesitaba más horas de sueño, que mi contexto de vida implica otras cosas, que quizá yo necesitaba más un proceso de meditación, de observación. Bueno,
como el camino que realmente se ajustaba más a mi vida real, más que al ideal de Instagram, de qué tiene que ser, ¿cierto? Entonces, si de verdad lo que estamos buscando es crecimiento personal en esta práctica, creo que esos son los pasos fundamentales, ser muy, muy honestos con nosotros mismos, así eso nos incomode, porque pasa. Nosotros mismos no nos podemos mentir. Y es a la persona que más le mentimos. Es súper curioso porque tenemos un sesgo gigante con lo que somos o creemos ser, ¿no? Que finalmente es como nos presentamos y no está mal, pero hay que caminar. ¿Cuál es tu motivación o tu intención como practicante y también como profe? Ay, eso tan profundo, miren, eso es súper personal. No tiene que ser la de nadie. Luego de ese episodio depresivo tan fuerte, yo les confieso que yo en algún punto dije, yoga, pa'l carajo, no quiero volver a saber nada de esto, estoy súper mal internamente, físicamente, pero no por la práctica, sino por lo que yo creía que tenía que ser. Así no era la práctica, no era yoga, era yo. Y me he venido preguntando eso firmemente, me lo pregunto todos los días y casi que todo el día trato de preguntármelo. Y muy honestamente yo siento que mi intención más profunda es conectarme cotidianamente, dentro, fuera del mat, con todas las personas, con mi hijo, con todos los seres, con la conciencia de que esa divinidad lo habita todo. Para mí, la respuesta es cultivar un estado de vairagya y rendición a eso divino. Yo soy teísta. Eso es personal, no quiere decir que porque haces yoga tenga que ser teísta, pero yo lo soy, yo lo elegí conscientemente y eso para mí es vital, ¿no? Entonces mi motor en mi práctica y también como profe es llevarnos a reconocer esas conexiones que se salen un poco de lo fisiológico, que es importante, pero empezar a percibir, a imaginar, a sentir, a entregarnos, a reconocer eso que es divino, que nos habita, que somos, que está, y que por más control que queramos poner, siempre es el que nos sustenta. Entonces, ese es mi para qué. Es un poco complejo de explicarlo y creo que aún más entenderlo, pero ese es mi para qué. Y desde ese lugar poder ver todo lo que sucede en mi vida y disponerme al servicio de ello, ¿no? Ser madre, ser hija, ser profesora, integrando los principios del yoga dentro de lo mejor que puedo socialmente hablando, cultivar coherencia. Qué bello, gracias por compartir. Gracias. Con este rol de madre que llevas ya hace varios años, que quisieras integrar principios del yoga en la crianza, entonces quería que porfa nos compartieras un poquito de esa experiencia. Pues eso es 100 de 100, es decir, yoga realmente más que una práctica o mi trabajo, lo voy a aclarar, cuando estoy trabajando hay una forma de yoga en mí, cuando estoy practicando hay una forma de yoga en mí, en mi vida hay una forma de yoga en mí. Yo tomé esto como un estilo de vida. Entonces es casi que el 100% de mi historia, de mi cotidianidad. Y bueno, soy mamá, Tomás tiene 7 años y mi decisión ha sido pues compartirlo, sobre todo desde los principios, ¿no? Desde los principios filosóficos, desde los principios del autoconocimiento, de la autoobservación, más allá del vamos que todos los días vamos a hacer posturas, no, más bien es como un asunto del autoestudio desde ahorita que está pequeño. Me ha dado muchísimas herramientas, a mí me ha dado muchas herramientas para aprender a acompañar. Yo creo que los papás acompañamos, orientamos un poco, pero reitero, enseñamos poco, ejemplificar, porque finalmente ese es el único método de enseñanza consciente que hay, es ejemplificar, no hay nada más, traer nuestra vida al encuentro con eso que es valioso y divino en nosotros. Entonces con Tomás es hablar mucho de su observación con sus emociones, su acompañamiento con sus disposiciones, es ejemplificar desde mi propia práctica, entonces ya desde la libertad de su elección también, ¿no? Él se une a meditar todos los días, entonces se une a respirar, entonces, bueno, tomarlo también como una herramienta, porque yo no lo sesgo. Claro, por supuesto, los pranayamas son nuestro mejor amigo, porque claro, crisis emocionales, ya sabemos, aquí está la respiración de la abejita, tenemos mucho enojo, bueno, vamos a hacer entonces la respiracioncita de el león, ¿cierto? Cositas así,
que nos han ayudado muchísimo en la gestión emocional, en la educación de la gestión emocional. Entonces ha sido fabuloso, la verdad. Ese acompañamiento creo que es fundamental en esas primeras etapas de vida, de gestionar las emociones, de saber qué estoy sintiendo, porque creo que es la historia de muchos, también pasé por ello, mucha parte de mi vida totalmente inconsciente de lo que sentía, por qué lo sentía, que sería muy bueno y se ve ahorita mucho que hay varias escuelas que ya integran la meditación, ¿cierto? O la respiración como tal, que es como fundamental. Aunque no también desde las escuelas, ¿cierto? También los padres o desde la casa se podrían enseñarlo, pero también los padres a veces no tienen ellos mismos las herramientas, entonces ¿cómo lo van a enseñar? Total, ese es un proceso, pues bueno, nosotros tenemos dos opciones, ¿no? Somos la réplica de lo que fueron con nosotros. Así es. O nos enfocamos en hacer cierto cambio. Y sin pretensión, no, yo no les digo que yo espero que Tomás sea el más yogi cuando crezca. Es más, no espero que sea absolutamente nada. Trabajo mucho en no esperarlo. Solo es como, ok, mira, este es el factor diferencial. Entonces también nos ha apoyado mucho todas las herramientas del yoga en la integración de la crianza respetuosa. Sí. A veces tan retante, tan difícil, tan exhaustiva, pero que nos provee espacios de encuentro, de validación, de reconocimiento también de nuestra humanidad, que hace parte del proceso espiritual, porque ser espiritual no excluye nuestra condición humana, todo lo contrario. Yo creo que a veces pasa eso, como ya estás súper iluminado, eres profe de yoga y practicas todos los días, entonces ya no sientes nada. No. Para nada, o sea, es un mito absoluto. Y esto pues definitivamente nos transforma, nos encuentra, y tomando todas las herramientas del camino, las que no son posibles, ¿no? Desde la nutrición, el equilibrio en la nutrición, yoga y ayurveda han sido vital en mi casa, en mi caso particular, cuando tuve mi embarazo, cuando mi hijo nació, pues cambiaron muchas cosas al llegar a ayurveda, desde la nutrición y la alimentación de él, para promover estados mentales que le ayuden a suceder, porque pareciera que no, pero todo lo que comemos influye en nuestro comportamiento, desde la respiración para la regulación y el conocimiento emocional, desde el autoestudio para aceptar esa humanidad, desde la meditación para cultivar también pues como esa curiosidad de para qué quiero lo que quiero, ¿cierto? Sí. ¿Qué es lo que realmente me llama? Eso. Y algo súper importante que sí ha marcado la crianza ahora, y que es lo que estoy tratando de fortalecer más, es el empoderamiento. No es lo que yo le diga, no es lo que el mundo le diga, es qué disciernes tú, qué sientes tú. Y yo creo que a nosotros nos enseñan muchas cosas, nos quieren enseñar muchas cosas, pero pocas veces nos quieren enseñar a discernir, a preguntarnos. Entonces, como aprender a no hacerlo desde la imposición, sino un poco más desde la libertad de pensamiento. Qué bello ese proceso. Ahorita también mencionabas la ayurveda. ¿Te formaste después o es más reciente? Cuando empecé a estudiar Hatha Yoga, en la línea del Raya, el profesorado era con enfoque en ayurveda. Okay. Entonces desde ese entonces estudié con ellos, luego estudié con la Escuela de Ayurveda California. Actualmente curso con ellos. Ahorita esta escuela saca, yo creo que es el primer profesorado en Medellín que tiene profesorado de yoga ayurvédico, y ustedes dirán como, bueno, ¿y eso qué tiene diferente al yoga, cierto? El asunto es que desde la ayurveda se parte desde el estudio de la individualidad, de la biodisposición y psicodisposición del ser. Y entonces lo que hacemos es que tomamos las diferentes herramientas, asana, meditación, pranayama, alimentación, terapia de los 5 sentidos, colores, olores, imágenes, todo, para hacer acompañamientos de una manera más aterrizada, más iniciática, que finalmente así es como yoga pues era en la antigüedad, ¿no? No era un grupo de 200, 500 personas, sino que era más tú a tú, y sobre todo más terapéutico, porque ya no se trata solo del tema fisiológico, sino de ver cómo estamos a nivel psicoemocional, qué disposiciones hay, qué emociones están predominando, y entonces con eso ya decimos, bueno, listo, vamos a enfocarlo con esta práctica que le va a ayudar, por ejemplo, a apaciguar, estados de ira, o vamos a ayudar con esta práctica que ayuda a mejorar estados depresivos. Eso lo sabemos la mayoría de los profes, ¿no?
Pero cuando lo hablamos desde Ayurveda es tomarlo desde la individualidad, que esto es lo que lo hace pues como diferente, por decirlo así. Si tú no te dedicaras al yoga hoy, ¿cómo crees que sería tu vida diferente? Yo creo que abismal. Primero, creo que estaría muy desconectada del cuerpo, del asunto de estar aquí en la tierra. Probablemente estaría, no sé, muy lejos, evadiendo mucho, creo yo, evadiendo mucho la humanidad. Este proceso con la humanidad me ha costado bastante y el yoga me trae a ser humano y eso es muy importante. Entonces estaría como en un estado de mucha desconexión, no creo que estuviese como tan vinculada al estudio del sí mismo, sino del yo mayor, por allá, estudiando cosas muy etéricas, muy voladas de la cotidianidad y del ser. ¿Cuál crees tú que ha sido la mayor enseñanza que te ha dejado el yoga? Yo creo que reconocer que la espiritualidad también está en nuestro proceso humano y el asunto de discernir, ¿no? De develarnos en ese discernir con nosotros y para el mundo. Todos tenemos un valor fundamental y discernir ante ello nos permite volver a ser tejido, a ser común unidad, una unidad común. Nos vinculamos desde un lugar seguro a nivel personal para desde allí disponernos de una manera más amplificada al servicio de la sociedad, de nuestras familias, de la vida y sobre todo de algo mayor, ¿cierto? De todas las experiencias que has tenido como profe, ¿cuál es una experiencia bonita que recuerdas o que te haya marcado? Tantas. Yo creo una vez después de una clase, realmente fue después de un taller, una persona me mandó un mensaje y me dice como, gracias May, porque en el taller tuve la oportunidad de reconocer esto que ahora quiero disponer en la vida. Yo siento que no lo hice yo siento que lo hizo esa misma persona, pero a lo que voy con esta experiencia que pues más que gratitud, regalos, halagos, pues yo creo que todos los probes los recibimos todo el tiempo, que son hermosos, los agradezco y los bendigo todos. Fue como, pucha, reafirmar que sí podemos apoyarnos en ese despertar conjunto, porque esta persona lo hizo por sí misma y fue muy bonito. Me recordó que todos tenemos la capacidad de paso a paso, en nuestro propio nivel de conciencia, volver a ese estado esencial y lo hacemos cada uno en la medida que vamos pudiendo. Entonces fue como esta persona volvió a la claridad con su propia práctica, con su propio discernimiento. Yo creo que eso es lo que más me ha marcado a mí. ¿Y una que haya sido retadora para ti? Un día estábamos en clase de asana y una vez había una persona, era un grupo de chicas, ¿no? Y había una chica que se había unido al grupo, ponele tú, hace 3 clases, sí. Pero el grupo llevaba como 3 años. Y estábamos trabajando apertura de cadera, nunca se me va a olvidar. Y esa persona empieza a frustrarse impresionante, es como, no puedo, y empezó a gritar y a llorar y se desconfiguró completamente en la práctica y fue súper lindo, pero a la vez súper retador, sí. Porque claro, paramos la clase, hicimos contención emocional, validamos y permitimos lo que tenía que surgir, luego esta persona pues se disculpó, toda la cosa, pero fue intenso, fue súper difícil porque la verdad fue la primera vez que me pasó algo así tan fuerte y ella de verdad estaba supremamente descolocada, entonces como desde qué lugar le doy soporte, sin invadir sus emociones, sin invalidarla, ¿qué hago con la otra gente? Pero fue súper bonito, eso me demostró que había mucha sororidad, era un grupo de chicas, todas pues pararon, hicimos pues como un momento de silencio, la acompañamos, la escuchamos en su enojo porque lo que surgió fue enojo, estaba súper enojada, con muchísimo respeto y la acompañamos en ese proceso de volver a la calma, pero fue muy difícil la verdad.
Yo creo que eso es como una de las pesadillas que uno tiene, como que ¿qué hago en esos casos? Sí, eso fue súper teso, sobre Sí. todo pues porque nosotros no somos psicólogos. Claro. Y bueno, luego nos dimos cuenta que pues ella nos compartió que tenía un proceso donde tomaba medicamentos para tratamientos psicológicos, Ok. bueno, psiquiátricos, ¿no? Sí. Que esto, aprovecho la pregunta para hacer la invitación, chicos, no se trata solo tengo lesión en el hombro, la cara, no, o sea, sean abiertos y claros con sus profes, tengo una patología psicológica, una condición emocional o algo, porque aunque no lo crean, todo lo que hacemos con el cuerpo impacta emocionalmente en nosotros y puede exacerbar las situaciones que estamos transitando. Entonces sí fue bastante intenso, pero dentro de eso también fue muy enriquecedor. Hoy en día ella es súper bonita, me agradece la contención, nos vinculamos pues como tribu y ya ella recibe el acompañamiento especializado para ella. ¿Algún consejo para las personas que les llame la atención el yoga y de pronto no se han atrevido como a empezar? Como 50, pero voy a decir Sí, 3. bueno. El primero, no se sesguen. Es decir, ustedes van a ver 1000 cosas y esas 1000 cosas puede que 1000 sean yoga y 1000 no. No se sesguen. Háganlo por ustedes mismos. Si tienen alguna condición fisiológica o psicológica, tranqui, hay yoga para todos de diferentes formas, no solo posturas. No solamente asana, no solo respiración, hay miles de caminos a través de los cuales nos podemos vincular y conectar con el yoga como herramienta de soporte y también como estado. El segundo es, no hay nada que alcanzar. Sí. Esto no es una competencia, yo la verdad no conozco ahora, no tengo ningún colega que me diga, estoy preparando a mis alumnos para una competencia olimpiada en asana, no, no hay nada que alcanzar. No hay una forma específica de avanzar dentro del estado del yoga. Uno sí avanza en prácticas como en asana o en pranayamas, claro, hay avances, hay progresos que van a tener otras implicaciones, pero no es una forma específica, ¿no? Y no hay como una claridad o como una certeza más bien de decir este es el yoga más fácil o este es el más difícil. Para cada uno el reto va a ser diferente. Yoga restaurativo, por ejemplo, puede ser horrible para alguien que tiene mucha agitación mental y que está acostumbrado solo al movimiento. Así es. ¿Cierto? O el movimiento puede ser muy complejo si hay alguna condición fisiológica. Entonces, no hay una meta específica que alcanzar, vivan el camino, traten de observar qué se presenta con ese camino y solo siéntanlo. No hay una competencia establecida. Y la tercera, pregúntense ¿para qué? ¿Para qué practica? ¿Cuál es su propósito? Partan de ahí. ¿Para qué quieren practicar yoga? ¿Qué buscan a través de eso? Y pregúntenselo hoy, si van a iniciar, pregúntenselo en 5 años, vuelve y pregúntenselo en 15 y dése cuenta cómo eso se va transformando y cómo desde ese estado de disposición el yoga también los va sorprendiendo. Muchas gracias. Ay, amor. ¿Cómo te proyectas? Pues yo ahorita llevo ya unos meses trabajando en la vinculación del yoga desde Ayurveda. Esa es mi vinculación actual, ahí es donde me siento proyectada, acompañando prácticas a una forma mucho más personalizada, pero desde un enfoque integrativo e integral, ¿no? Donde se incluya no solo el asana como componente, creo que ese es como uno de los mayores impactos, sino que podamos incluir como sociedad un poco más las otras herramientas que nos ofrece el yoga y también hacer parte de un proceso donde los profes hemos estado buscando transformar qué cree la gente que es yoga. Un poco de activismo, ¿no? Mostrar la realidad de esta práctica, así me veo, ¿no? Siendo más honesta, más humana, más real, mostrando que esto no se trata de las posturas en el Instagram, que van a ver, probablemente me van haciendo posturas en el Instagram, pero va a cobrar un nuevo significado. Y sobre todo, acompañar desde la cultivación del empoderamiento personal y el discernimiento, salirnos un poco del sectarismo, de la imposición. Si alguien quiere hacer un proceso religioso dentro de su espiritualidad, que sea un asunto muy personal, muy de su elección, pero sin evangelizar. Yo creo que ese es como mi proceso, aunque siempre tuve la inclinación por el estudio de todas estas ciencias. Mi llamado ahorita es hacerlo desde el estudio individual, con Ayurveda,
para acompañar procesos de liderazgo, de empoderamiento, sin evangelizar. Y ahorita hablaste un poquito de la formación de yoga y ayurveda, ¿cierto? Si quieres nos cuentas un poquito más sobre esa formación, las fechas y dónde es. Bueno, no tengo claras las fechas, pero la escuela se llama Cerval, Centro de Bienestar. Los fundadores son Carlos Roldán y Joana Araque. Joana es consultora en medicina ayurveda, es una tesa, fue la persona que me ayudó a encaminar en este proceso personal, de quien he aprendido un montón. Yoga ayurvédico va a tener un enfoque donde se va a ampliar el espectro del yoga, donde van los profesores egresados, no solo van a aprender a leer su estado, sino que van a tener herramientas para acompañar a las personas desde sus requerimientos fundamentales. Es decir, si es una persona con estilo de vida muy agitado o muy sedentario, o si es una persona mayor, o si tiene condiciones fisiológicas o incluso un poco condiciones psicoemocionales, no quiere decir que vayan a salir siendo psicólogos, pero sí van a salir con las herramientas de abordar esos estados energéticos de una manera más responsable. Ser profe de yoga es una verdadera responsabilidad social. Practiquemos con personas que de verdad tengan el interés de formarse. Sé que estudiaremos el resto de nuestras vidas. Yo a veces digo, ni siquiera yo estoy preparada para esto. Pero por lo menos que veamos la intención y la coherencia en los profes. Entonces, Cerval Centro de Bienestar, sé que sale en junio. Es la primera formación en yoga ayurvédico que doy en Medellín y de verdad que la calidad es excelente, muy muy buena. Está muy interesante ese enfoque. ¿Quisieras dejar un mensaje sobre todo esto que hemos hablado? Practiquen desde un lugar honesto, buscando a través de ese lugar honesto crear un encuentro de valor, de armonía, pero también de conexión con su ser. Vivir es la oportunidad para poner al servicio nuestro y de todos los seres esa esencia mística, profunda, maravillosa y singular que tenemos cada uno. No rechacen su humanidad, no se peleen tanto con su ego, honrenlo, miren lo que hay y a sentir. Ser honesto, una visión honesta, es a sentir lo que hay tal cual es para tomar provecho de ello. Entonces, sin tanta pretensión, sin tanta exigencia, pero también sin tanta justificación. Vivir ese camino con suavidad y con disposición para que cada paso traiga su propia enseñanza. ¿Podrías resumir el yoga en una palabra, en una frase corta? Yo me he vanagloriado de decir frases. Me encanta. Para mí ha sido nuestra alma, ya conoce nuestro destino. Solo hace falta disponernos y dejarnos guiar. Yo creo que eso sería. Ay, hermoso, me encanta. ¿Dónde te pueden encontrar? Me pueden encontrar en Instagram como mai.yoga_, el usuario más difícil de escribir. Y me pueden encontrar también en el canal de YouTube como Yoga Mai Sadhana. Ahí van a encontrar videos, van a encontrar herramientas, reflexiones, mucho desde la visión y el abordaje desde yoga y ayurveda, de una forma integral. Y bueno, también un espacio para que se expresen, para que compartan, para que me den también sus visiones y sigamos creciendo porque ese es el propósito, acompañarnos, más que ser guía, más que ser un profesor, es como ser compañeros de camino, discernir y nutrirnos. May, te agradezco muchísimo tu tiempo, esta conversación tan bonita, gracias por compartirnos todas tus enseñanzas, tu sabiduría, de verdad que te agradezco mucho. Muchas gracias, Bella, por tu invitación. Soy muy contenta de que cada vez hayan más espacios para resignificar el yoga, que nos salgamos un poquito del espectro. Me siento profundamente honrada y bueno, feliz de haber compartido. Muchas gracias.